No sé por qué, pero desde chico siempre me gustó el espacio. Ver otros planetas, buscar las constelaciones en el cielo, ver la luna. Al igual que casi todos, siempre vimos esto desde lejos, pero hubo un pequeño grupo de personas que decidió ir por cuenta propia. El espacio es hermoso, aunque también extremadamente peligroso. En el año 1969, tomó lugar la que es la misión espacial más famosa de todas. El Apolo 11 iba a ir a la Luna. Mientras Buzz Aldrin y Neil Armstrong caminaban en la superficie, Michael Collins quedó solo en el módulo de comando. Mientras orbitaba la Luna, sacó una foto. Lo especial de esta foto es lo que significa. En esta imagen se encuentra toda la humanidad, menos Michael Collins. Cuando el módulo llegó al lado oscuro de la Luna, Collins quedó incomunicado por 48 minutos. Esto le valió el título de ser el hombre más solitario de la historia. 15 años después, el Challenger fue al espacio por cuarta vez en su historia, con la misión de poner en órbita 2 satélites. Pero uno de sus tripulantes, Bruce McCandless, tenía una misión aparte. Lo que te voy a leer ahora es lo que él mismo dijo luego de su misión. El día antes de mi caminata, redujimos la presión y aumentamos el oxígeno en el transbordador para sacar el nitrógeno de mi torrente sanguíneo. De lo contrario, me doblaría. Estaba sobreentrenado, tenía muchas ganas de salir a volar. El mismo día me puse mi ropa interior completa con conductos de aire y tubos flexibles llenos de agua para refrescarme y mi traje presurizado. La tripulación dijo: ¿estás listo? Ve. Así que entré al esclusa de aire, cerré la escotilla, la despresuricé, la abrí y me fui. La misión de McCandless dejaría una de las imágenes más impactantes de la historia espacial. No sé bien cómo explicar lo que sentí al ver esta imagen por primera vez. Me sentía muy cómodo. Hacía tanto frío que me castañaban los dientes y temblaba, pero eso fue algo sin importancia. Me habían hablado del silencioso vacío que se experimenta en el espacio, pero con 3 enlaces de radio que decían: ¿cómo está tu oxígeno? Alejate de los motores. ¿Cuándo es mi turno? No era tan pacífico. Fue una sensación maravillosa, una mezcla de euforia personal y orgullo profesional. Me había costado muchos años llegar hasta este punto. Mi caminata duró 6 horas y 45 minutos, y me quedé junto al transbordador todo el tiempo, moviéndome 100 yardas en un sentido y 100 yardas en la parte trasera. Viajaba a más de 28.000 kilómetros por hora, pero no me di cuenta porque el transbordador se movía a la misma velocidad. Fue solo cuando miré la Tierra que me di cuenta que nos estábamos moviendo demasiado rápido. Historias como esta nos hacen ver lo increíble que es el espacio, pero siempre que hay luz, hay oscuridad. Volvamos un poco en el tiempo. Enero de 1967. El Apolo 1 se preparaba para hacer unas pruebas antes de su lanzamiento, programado para el 21 de febrero de ese mismo año. La prueba, llamada Desconectada, consistía en determinar si la nave podría operar con su propia alimentación interna sin depender de alimentación externa. Esto era fundamental para poder saber si la nave estaba lista para el despegue. La prueba fue llevada a cabo por Gus Grissom, Edward Higgins White II y Roger Chaffee. La NASA la consideró una prueba no peligrosa, porque ni el vehículo de lanzamiento ni la nave espacial fueron cargadas con combustible y todos los sistemas pirotécnicos fueron desactivados. 27 de enero, 1 de la tarde. Los astronautas entran al módulo de control y son atados a sus asientos. Inmediatamente apareció el primer problema. Grissom notó un olor raro en el aire. Lo comparó con suero de leche agria. La prueba se detuvo 20 minutos después de comenzar y se tomaron muestras de aire. No se pudo encontrar absolutamente nada. La misión se reanudaría a las 2:42 de la tarde. 3 minutos después, se inició la instalación de la escotilla. Esta se componía de 3 partes: una escotilla interior extraíble,
una escotilla exterior con bisagras que formaba parte del escudo térmico y una tapa de escotilla exterior que era parte de la cubierta de impulso protectora que envuelve todo el módulo para protegerlo del calentamiento durante el lanzamiento. La cubierta de impulso de la escotilla fue parcial, pero no totalmente cerrada, ya que la cubierta de impulso fue modificada para permitir el paso de algunos cables para así deslizarlos por debajo de ella y simular la energía interna. Después, se sellaron las escotillas y el aire en la cabina se reemplazó con oxígeno puro para poder superar la presión atmosférica. Durante la prueba, los astronautas estaban revisando su lista de tareas, cuando a las 6:30:54 se registró un pequeño fallo eléctrico. 10 segundos después, Roger Chaffee gritó y se escucharon ruidos de lucha durante unos segundos. Luego, Ed White avisó. En las pantallas, algunos testigos vieron a White intentando alcanzar la manija para abrir la escotilla, mientras las llamas se extendían rápidamente de un lado al otro. Se cree que la última transmisión clara fue de Chaffee. Apenas 6 segundos después del aviso de White, alguien gritó. La comunicación se cortó de golpe a las 6:31:21, solo 15 segundos después de la primera alerta de incendio. El fuego, alimentado por oxígeno puro, se volvió extremadamente intenso. En solo 15 segundos, la presión dentro de la cabina aumentó tanto que rompió una de sus paredes. Las llamas y gases salieron hacia el exterior, expandiéndose por la estructura. El calor extremo, el humo denso y las máscaras inadecuadas dificultaron que el equipo en tierra pudiera rescatarlos. Además, existía el riesgo de una explosión que podía afectar incluso al cohete, poniendo en peligro a más personas. El fuego había derretido parte de los trajes y sistemas de soporte vital de los astronautas. Gus Grissom estaba sin sus correas, en el suelo. Ed White estaba cerca de la escotilla, aparentemente intentando abrirla, sin éxito debido a la presión interna. Chaffee seguía atado a su asiento, cumpliendo su función de mantener comunicaciones. Debido a que el material derretido los había dejado adheridos al interior de la cabina, la recuperación de los cuerpos tomó alrededor de 90 minutos. Esta tragedia demostró que incluso en tierra, el espacio ya es peligroso. Una combinación de fallos técnicos, materiales inflamables y decisiones de diseño convirtió una simple prueba en una catástrofe en cuestión de segundos. Pero esto está lejos de terminar. Abril 1970. La misión Apolo 13 tenía como objetivo llegar a la Luna. Todo parecía ir bien. La nave funcionaba correctamente, la tripulación seguía el plan sin problemas. Pero a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, algo salió mal. A las 56 horas de vuelo, un tanque de oxígeno explotó en el módulo de servicio, dañando gravemente la nave Odyssey. La frase que enviaron a la Tierra fue tan aterradora como histórica. El problema no solo era el oxígeno para respirar. Ese mismo sistema alimentaba la energía eléctrica de la nave. Sin eso, el módulo de mando comenzaba a apagarse lentamente. La misión fue cancelada casi de inmediato. Pero había un problema mucho más grave. No tenían forma directa de volver. La única opción era usar el módulo lunar, una nave pensada para ser usada poco tiempo por 2 personas, como refugio para 3 durante varios días. Las condiciones dentro eran cada vez peores. El frío era extremo, el agua estaba completamente racionada y el dióxido de carbono empezaba a acumularse en niveles peligrosos. Mientras tanto, en la Tierra, los ingenieros de NASA trabajaban sin descanso para encontrar una solución. Tenían que resolver un problema muy particular: adaptar filtros que no encajaban, usando únicamente los materiales disponibles dentro de la nave: cinta, bolsas de plástico, partes de manuales, lo que fuera necesario. Y de alguna manera funcionó. El Apolo 13 no pudo aterrizar en la Luna. En cambio, la rodeó para aprovechar su gravedad y así poder regresar a la Tierra. Cada cálculo era crucial. Un pequeño error podía dejarlos perdidos en el espacio para siempre. Finalmente, el 17 de abril de 1970, la nave reingresó a la atmósfera terrestre. Contra todo pronóstico, los 3 astronautas sobrevivieron. El Apolo 13 fue considerado un fracaso exitoso.
aunque los siguientes no tuvieron tanta suerte. 28 de enero, 1986. Después de mucho tiempo, la misión STS-51L iba a comenzar. Esta constaba de poner un satélite en órbita, estudiar el cometa Halley y lo que la hizo más conocida, llevar a una maestra al espacio. El proyecto Teacher in Space fue un programa de la NASA anunciado por Ronald Reagan en 1984, diseñado para inspirar a los estudiantes, honrar a los maestros y estimular el interés en las matemáticas, las ciencias y la exploración espacial. El proyecto llevaría a los profesores al espacio como especialistas en carga útil, civiles, no astronautas, quienes regresarían a sus aulas para compartir la experiencia con sus alumnos. Se postularon 11 docentes para el programa. Luego de una ardua elección, quedaron 10 finalistas. Fueron entrenados en un centro espacial, sometidos a pruebas de todo tipo durante varias semanas, hasta que se eligió el ganador. Krista McCoffey, una profesora de la secundaria de New Hampshire. La mujer de 37 años, rulos negros y de sonrisa brillante, estaba casada y tenía 2 hijos chicos. Ella debía dar 2 clases de 15 minutos desde el espacio que serían retransmitidas a todo el mundo. Serían sin duda las clases con mayor alumnado de la historia. La noche previa al lanzamiento fue especialmente fría en Florida. Algunos ingenieros advirtieron que esas temperaturas podrían afectar componentes importantes de los cohetes propulsores y recomendaron posponer la misión hasta que las condiciones mejoraran. A pesar de estas advertencias, se llevaron a cabo reuniones y debates que se extendieron hasta altas horas de la noche del 27 de enero. Finalmente, se decidió continuar con el lanzamiento para cumplir con el cronograma previsto, aún sabiendo que no era la situación ideal. Antes del lanzamiento, se estimó oficialmente que había una posibilidad de 1 en 100.000 de que algo saliera mal. Al fin y al cabo, era la misión más monitoreada de la historia. La tecnología avanzaba y se contaba con mediciones de parámetros inimaginables 15 años antes. Una en 100.000. Ese cálculo había sido demasiado optimista. El error de estimación había sido grosero y peligrosísimo. Después de las investigaciones, las posibilidades de fatalidad se fijaron de 1 de 200. El problema estaba en el cohete acelerador derecho. Una de sus juntas, diseñada para sellar gases a altísimas temperaturas, no funcionó correctamente. El motivo te lo estarás imaginando. El frío extremo de esa mañana endureció el material e impidió que sellara a tiempo los gases. Como resultado, estos mismos gases calientes empezaron a escapar. Al principio, la fuga fue contenida momentáneamente, pero no duró. Mientras tanto, todo parecía normal. Los astronautas no sabían lo que estaba ocurriendo, y desde la Tierra incluso le dieron la orden de seguir acelerando. Pero la situación ya era crítica. Casi 1 minuto del despegue, la fuga se volvió visible. Una llama salía del cohete derecho y empezaba a golpear el tanque externo, lleno de combustible. Ese impacto debilitó rápidamente la estructura. Segundos después, el tanque comenzó a fallar. El cohete se desvió y todo el sistema perdió estabilidad. Y entonces ocurrió lo inevitable. El Challenger no explotó en el sentido tradicional. En realidad, se desintegró en el aire debido a las fuerzas aerodinámicas extremas. La enorme bola de fuego que se vio fue causada por la liberación del combustible. Tras la desintegración, la cabina se separó intacta y continuó en trayectoria balística. Hay indicios de que algunos astronautas podrían haber estado conscientes durante unos segundos, pero no se sabe con certeza cuánto tiempo. Finalmente, la cabina impactó contra el océano a gran velocidad, en un choque imposible de sobrevivir. Las consecuencias del desastre del Challenger fueron el abandono del propio transbordador Challenger, la suspensión por 3 años del programa espacial y la pérdida de las vidas de sus tripulantes. Francis R. Scoob, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnick, Gregory Jarvis y Krista McCoffey. Verdaderamente, un desastre sin precedentes. Como dije al principio, donde hay luz,
hay oscuridad. Pero también, donde hay oscuridad, hay luz. 16 de julio, 1969. Desde Cabo Cañaveral salía la misión más famosa de la historia. El objetivo era claro, pero extremadamente difícil. La nave llevaba 3 astronautas. Después del lanzamiento, la misión avanzó durante varios días sin problemas, hasta que llegó el momento clave. 2 de los astronautas se separaron del resto de la nave para descender. El descenso no fue completamente automático. Durante la aproximación final, el sistema detectó una zona con demasiadas rocas, lo que obligó a tomar el control manual para buscar una zona más segura donde aterrizar. Pero lo lograron. Ellos lo lograron. Nosotros llegamos a la Luna. It's one small step for man, one giant leap for mankind.